Muy buenas noches, queridos papitos y mamitas. Bienvenidos a esta nueva jornada de Escuela para Padres. Antes de dar inicio propiamente a la temática, quiero darles 3 anuncios importantes que nos ayudará a seguir el proceso de nuestros pequeños, pequeñas y jóvenes dentro del colegio. El primero, que ya les había dicho en la reunión anterior, es que se acerca nuestro festival y concurso de Mentefactos. Esta es una oportunidad, es la perfecta oportunidad para que nosotros como padres acompañemos tanto afectiva como cognitivamente a nuestros hijos. Esta actividad inició en este trimestre, es decir, a partir del 15 de febrero. Los papás que han seguido continuamente las actividades complementarias saben que hemos llevado poco a poco el proceso para que todos los niños y jóvenes puedan estructurar su mentefacto conceptual. Así que no se olvide que es la oportunidad para que ustedes conozcan más a sus pequeños, a sus jóvenes, se vinculen con ellos y juntos comiencen a producir conocimiento. El festival y el concurso va a desarrollarse en la semana del 15 al 19 de abril, que es precisamente la siguiente indicación. Esa semana la denominamos Semana de la Metacognición. Nos dedicaremos a realizar varias actividades académicas donde tendremos un día de lectura, obviamente la exposición de mentefactos, conversatorios con expertos, también vendrán nuestros bachilleres que ya son profesionales y una salida pedagógica por cada nivel. Pedimos, como siempre, la colaboración de todos ustedes para que esta semana sea exitosa y también para que compartan con nosotros todas las actividades que vamos a vivir. Y por último, queridos papitos y mamitas, el día de hoy estrenamos por medio de WhatsApp un chat de difusión. En este chat vamos a enviar la información que es general del colegio. Ustedes van a encontrar en sus WhatsApp que les llega la información. De hecho, esta reunión, el link de esta reunión y la invitación que mandamos en las horas de la mañana ya fue desde este nuevo chat. Van a tener el chat del paralelo, que lo hemos manejado continuamente, pero adicionalmente uno que solo enviará temas generales del colegio. Eso se enviará las temáticas que tratamos en forma general y las cosas específicas de cada grado pues se manejará en el chat. Por lo tanto, para dar información de eventos, les compartiremos a través del e-bot, eso les llega a Telegram y al correo electrónico y también en estos nuevos grupos de difusión de WhatsApp. De esta forma, ustedes las actividades del Colegio Generales la van a encontrar acá y no se va a perder información relevante a veces en los mensajes que mandan todos los padres de familia. Por eso, para que estén muy atentos. Así que recuerden, Festival de Mentefactos, apoyar a nuestros hijos en la estructuración de su concepto, de su mentefacto conceptual. Desde los niños de 2 años están haciendo este pseudo mentefacto con su animal favorito, hasta jóvenes que tienen temas sumamente importantes. La Semana de la Metacognición del 15 a 19 de abril, donde habrá varias actividades y una, que es la principal, vamos a salir a varios lugares, a museos en Quito, con todo el colegio, para que los chicos tengan conexión con otras realidades. Y por último, el chat de difusión, que desde ahora se va a usar para temas específicos del colegio por medio de WhatsApp. Con esto, queridos papitos, vamos a dar inicio a nuestra reunión de padres. Yana. Buenas noches con todos. Es un placer para mí darles la más cálida y cordial bienvenida a esta enriquecedora jornada de Escuela para Padres competentes, amorosos y firmes. Gracias por conectarse con nosotros. Valoramos mucho su predisposición y compromiso al ser parte de este programa de formación, cuyo objetivo primordial es adquirir herramientas para ser padres competentes. El día de hoy nos convoca el tema guiando a nuestros hijos a crear metas trascendentes para una vida con sentido. Recordemos que hemos tenido un recorrido desde los estilos parentales, identificándonos con el estilo competente, que posee un equilibrio entre la firmeza y el amor. Luego, en la segunda reunión, descubrimos la importancia de ser padres en un mundo de crisis, destacando el valor de inspirar a nuestros hijos
a construir una vida con sentido. También miramos que para ello es necesario crear ambientes potencializadores tanto en el ámbito psicológico, físico y social. Ese fue el motivo de nuestra tercera reunión y es así como el día de hoy tenemos la oportunidad de descubrir cómo guiar a nuestros hijos en esta búsqueda de metas trascendentes para afianzar una vida con sentido. Para este tema que es tan crucial en la formación como padres, tenemos el gran aporte de Arnulfo Mesa, profesional con formación en educación y tecnología, con una amplia experiencia en potencializar comunidades educativas. Gracias a su amplia trayectoria en investigaciones de proyectos sociales vinculados al ámbito educativo, es un investigador independiente. También fue coinvestigador y ejecutor de proyectos en la Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani. Es ejecutor de megaaulas en Colombia, docente universitario, catedrático de especialización y pregrado en universidades públicas, formador en áreas pedagógicas. Él posee un dominio en estrategias de desarrollo de proyectos. Es formador de docentes desde los 3 sistemas de la mente humana: el afectivo, el cognitivo y el expresivo. Es un experto en desarrollar habilidades de pensamiento, es formador de talentos desde las distintas áreas del conocimiento y ha sido asesor de colegios en Barranquilla, en Armenia, en Chía y en Medellín. También ha rediseñado el currículo orientado hacia la formación de competencias desde las habilidades de pensamiento. Es un honor para mí presentarles a un individuo excepcional, Arnulfo Mesa. Más allá de sus destacadas habilidades profesionales, se distingue como un ser humano ejemplar. Es padre amoroso, esposo dedicado, abuelo cariñoso, pero sobre todo un amigo leal e incondicional. Su compromiso con su familia y amigos refleja un profundo sentido de humanidad y conexión con los demás. Arnulfo no solo ha alcanzado logros notables en su vida profesional, sino que también ha cultivado relaciones significativas que son la base de su fortaleza y éxito. Hoy, la familia Vigosquian está reunida para recibirlo y beneficiarse de su conocimiento y experiencia. Su presencia aquí nos recuerda la importancia de valorar no solo los logros profesionales, sino también las relaciones humanas y nuestro sentido de vida. Por tanto, sin más preámbulos, permítanme darle la más cálida bienvenida a Arnulfo. Estamos ansiosos de escuchar sus palabras y aprender de su conocimiento y su profunda humanidad. Bienvenido, querido Arnulfo. Tere, Janet, mamás, papás, y me imagino que habrá muchos niños, niñas, jóvenes también conectados. Esta presentación me estaba poniendo a pensar y a reflexionar en lo que estaba escuchando en esa hermosa canción que ustedes presentaron, de no sé si el hecho de traerte a este mundo de locos fue bueno o no fue tan bueno, pensando como papá, como mamá, y hoy que me asiste la preocupación como abuelo. Pero sobre todo me marca mucho una frase de la que escuché en esa misma canción que dice: yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Es una frase muy poderosa y sobre todo cuando la complementan con de reojo intentaré cuidarte o te intentaré cuidar. Esto para decirles en este momento de conexión que el mayor privilegio para mí es ser padre y ser abuelo. Es de esas cosas que son muy significativas y que seguramente es lo que más puede marcar el legado de un ser humano en esta trascendencia. Buenas noches a todos. Agradezco la invitación que me han hecho. Estuve, no sé, Tere, unas 3 o 4 oportunidades en el LEF, en Sangolquí, conociendo algunos espacios de Ecuador que son maravillosos. Hoy estoy en un municipio
ubicado a 200 kilómetros al norte de Bogotá, que se llama Sogamoso, pero me llena decirles que es mi municipio natal. Estoy haciendo una visita de familia a mi madre, que es una anciana, y son de las cosas que más me llenan también en la vida. Hablar de metas y sobre todo hablar de cómo ayudarle a los hijos y a las hijas a orientar sus metas es algo con una profundidad y un compromiso bastante alto. Pero creo que como papás y mamás nos corresponde también llenarnos de conocimiento y adquirir nuevas herramientas que nos permitan no necesariamente facilitarles este trasegar a nuestros hijos, pero sí de alguna manera abrirles un poco más el panorama, darles una lupa y un rayo de luz que a ellos se les facilite enfrentarse a este mundo que ustedes todos y todas lo saben, cada vez está más convulsionado, pero no por ello es un mundo desesperanzador, al contrario, yo lo veo como con mucha esperanza, con mucha ilusión, porque finalmente los seres humanos estamos para poder superar todas las barreras que se nos presenten y resolver todos los problemas que tengamos al frente. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta, pero para que respondan a esa pregunta, les pediría que con sus celulares, por favor, accedan a este código QR y respondan solamente con un número. Pueden escribir el número o pueden escribir la palabra del número, 1, 2, 3, 4, el que sea, el número que ustedes crean, a esta pregunta. Tú, como mamá o como papá, ¿cuántos proyectos de vida hoy tienes definidos? Bien sean proyectos que ya los estés alcanzando, que ya los hayas alcanzado o que estés en un trabajo arduo para poder alcanzarlos. Por favor, envíen su respuesta máximo en 2 minutos y en 2 minutos paso a la siguiente pregunta. Ya empecé a recibir respuestas. Hay papás que tienen 8 proyectos de vida ya muy definidos, otros 5, la mayoría 2, algunos 1. Dos es la cantidad de proyectos de vida que la mayoría de ustedes tiene definidos. 4. Hay un papá o una mamá que me parece sorprendente, tiene 1.000.000 de proyectos de vida. Maravilloso. 3, 2, 5, 6. Muy bien, muy bien. Con base en esas respuestas, el número que más marca la cantidad de proyectos definidos en sus vidas oscila entre el 2, 3, 4 y 5. En ese sentido, les quiero mostrar sobre cuáles proyectos de vida deberíamos enfocar nosotros mucha energía para poder proyectarles también a nuestros hijos la búsqueda, la claridad, el enfoque hacia esos proyectos de vida para que desde ahí podamos partir a la ruta del establecimiento de metas para nuestras vidas. La gran mayoría, sobre todo de jóvenes, hoy por hoy en nuestros países han podido de alguna manera aclarar, repito, la gran mayoría, su proyecto de vida laboral. Es decir, cuando uno le pregunta a un joven o a una niña en un colegio, ¿qué vas a hacer a futuro después de que te vayas del colegio? La mayoría
tienen cierta claridad en qué carrera van a estudiar, a qué universidad van a ir, cuál va a ser su mundo laboral a futuro. Algunos aspiran a irse por la línea de la medicina, otros abogados, otros ingenieros, otros maestros, pero es un proyecto de vida que en su mayoría ya los estudiantes, las estudiantes, es decir, sus hijos e hijas, han logrado perfilar. Eso significa que para su vida productiva y sus ocupaciones futuras, ellos ya tienen ciertas herramientas, han adquirido herramientas tanto en la casa como en la escuela. Hay un segundo proyecto de vida que se llaman los proyectos proyectivos. Pareciera una redundancia, pero es una palabra que define aquellos proyectos de vida que se buscan y se alcanzan a mediano plazo. Es decir, todas aquellas necesidades que uno considera que se le presentan, como las compras, las inversiones, una casa, una finca, un terreno, un viaje, conocer otros países del mundo, hacen parte de los proyectos que se llaman proyectivos. Y hay muchas personas, no en la misma cantidad de quienes tienen ya definido su proyecto de vida laboral, sino una cantidad un poco menor que tienen claro también sus proyectos su proyecto de vida proyectivo. Es decir, cuáles son esos alcances sobre los que van a estar enfocados a mediano plazo. Hay un tercer proyecto de vida para el futuro, que es el proyecto de vida intelectual. Quienes estamos acercándonos de manera muy apresurada a esta nueva juventud, como la llamo yo, necesitamos proyectarnos en cómo vamos a mantener activo nuestro cerebro. Vamos a estar aprendiendo algo nuevo, vamos a estar escribiendo cosas, seguramente estaremos intentando aprender nuevas lenguas, pero ¿cómo nos estamos proyectando para ese futuro? Un proyecto de vida que muy pocas personas, muy pocas, se los aseguro con conocimiento de causa, que es el proyecto de vida del tiempo libre. Muy pocas personas logran aclarar su proyecto de vida de tiempo libre. Es decir, ¿qué va a pasar con tu vida cuando llegues a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años? Y como cada vez se extiende más la esperanza de vida con el tiempo libre. Porque seguramente hoy por hoy nuestra vida y el agite del mundo nos ocupa más en nuestra vida, en nuestros proyectos laborales, que en nuestros proyectos de tiempo libre, y es fundamental, es necesario pensar y proyectarnos en ellos. El proyecto de vida de los amigos, que tiene que ver con quienes vamos a poder tener esos niveles de confidencialidad, esos secretos, esas conversaciones que muchas de ellas trascendentes, pero también se presentan muchas de ellas intrascendentes, pero están ahí, siempre estarán ahí los amigos. ¿Cómo estamos proyectando nuestra vejez, nuestro futuro, nuestra última juventud quizá? Con amigos, qué tipos de amigos, dónde vamos a estar compartiendo con ellos y demás. Y uno de los proyectos de vida que para mí es el más valioso de todos, para el que debería servir la escuela y la familia, el proyecto de vida amoroso. ¿Cómo voy a proyectarme en el mundo a futuro con mi pareja, con mis hijos, con mi familia? ¿Qué tipo de familia voy a estar constituyendo en la adultez, en la vejez? Entonces, quiero complementar estos 6 proyectos de vida con la pregunta de ¿cuántos de nuestros hijos e hijas hoy por hoy ya están visualizando estos proyectos para su futuro, para cuando terminen en el colegio, terminen en la universidad, quizá se ubiquen en un empleo, o se vuelvan emprendedores o se vuelvan productores independientes? ¿Cómo están proyectando estos 6 proyectos de vida? En ese sentido, quiero formularles una segunda pregunta. Y esa segunda pregunta les voy a pedir que la respondan con el mismo QR
enviando una palabra o dos palabras o una frase muy corta de sobre cuál proyecto de vida te gustaría a ti como papá o como mamá apoyar a tu hijo o hija. Yo sé que muchos de ustedes van a pensar en todos, porque uno como papá es muy condescendiente, pero si tuvieran que escoger uno, propongan cuál para ustedes sería el proyecto de vida en el que más apoyarían a sus hijos para intentar acercarlos a esos niveles de felicidad que cada uno quiere y sueña para ellos. Por favor, escríbanlo. De momento hemos recibido casi 30 respuestas. Prima el apoyo hacia el proyecto de vida amoroso e intelectual. Hay algunos que apoyarían su proyecto de vida que, aun cuando no esté marcado así, es un proyecto de vida deportivo, pero hace parte de seguramente de su vida laboral y de su tiempo libre. Pero ustedes podrán ver el interés que cada uno de nosotros como papás y mamás tenemos en el apoyo que queremos darle a nuestros hijos en ese proyecto de vida amoroso, que quizá es uno de los más difíciles de afrontar, pero que en la medida que logremos consolidarlo, seguramente nos va a permitir tener mucho más cercanía a los niveles de felicidad que cada uno de nosotros busca. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Y esta tercera reflexión que quiero dejarles es que todos ustedes, las mamás y los papás, igual que yo, muchas noches nos desvelamos como padres por múltiples razones. Aquí solamente he propuesto algunas de esas múltiples razones que nos desvelan de nuestros hijos. El manejo de sus emociones, es decir, cómo están manejando ellos esos estados emocionales según sus etapas de desarrollo, cuando son niños, cuando son jóvenes, cuando son adolescentes, cuando son preadolescentes. Esa es una preocupación que quizá le asiste a muchos papás y a muchas mamás. Otra preocupación es cómo nosotros podríamos o deberíamos ponerles límites a nuestros hijos. Ahora, cuando escuchaba el eslogan del colegio de padres competentes, amorosos y firmes, demanda una alta capacidad para poder establecer los límites y enseñarle a ellos mismos a ponerse límites en la vida. El apoyo académico que muy seguramente para algunos de ustedes, quizá no la mayoría, pero que es un haz de preocupación. La interacción social con quienes se están relacionando ellos, qué tipos de amigos tienen, con quienes tienen contacto, con quienes comparten, con quienes juegan, con quienes van a una fiesta. Cuando están entrando a esa etapa de la preadolescencia, saliendo de la niñez, esos cambios hormonales que cada vez son más tempranos y que empiezan a generar en ellos unos cambios actitudinales que muchas veces nosotros como papás y mamás no comprendemos, son también un factor de desvelo y de preocupación de nosotros. El uso de las tecnologías y cuando uno ve por los medios de comunicación todos los riesgos que tienen los niños, las niñas y los jóvenes por las redes sociales, por la mala utilización de esos medios tecnológicos, es otro factor de preocupación y la toma de decisiones que ellos deben en un momento determinado empezar a aplicar para sus vidas. Son algunos de los desvelos, de las preocupaciones que nos asiste a nosotros como papás y como mamás. Por esa razón quiero hacerles esta tercera y última pregunta y es a ti
¿Qué es lo que te desvela? ¿Qué es lo que más te asusta del futuro de tus hijos? No del presente, sino del futuro de ellos. Por favor, escríbelo. Puede ser cualquiera de las que viste anteriormente o la que consideres. Algo que sea lo que más te preocupa, te desvela, te ocupa o te enfoca como una preocupación hacia tus hijos. Por favor, escríbanlo. Que fracasen, la situación del país, la inseguridad, sus interacciones sociales, lo laboral, su trabajo, el manejo de sus emociones, la inseguridad, su infelicidad, que no sea feliz. Estoy intentando encontrar alguna respuesta que diga nada y no la veo, porque seguro a cada uno de nosotros nos asiste un factor de preocupación, de desvelo, de trasnocho por nuestros hijos. La salud, una cosa muy importante, muy importante. Muy bien. Si ustedes ven la pantalla, van a encontrar que son muchísimos, muchísimos los factores que afectan emocionalmente a un papá y a una mamá en torno a sus hijos. O sea, no es una sola cosa, no es un solo factor, son muchísimos. Y es porque el mundo efectivamente nos está llevando por una ruta cada vez más compleja para poderlos orientar. Por esa razón, el día de hoy me invitó Tere y Janet a que pudiera compartir con ustedes una experiencia que he vivido desde hace muchísimos años en algunas organizaciones a las que asisto y a las que acompaño y con unas comunidades eh, interesantes acá en Colombia, sobre cómo formar a los niños y a las niñas para que proyecten sus vidas, proyecten todos sus sueños en torno a metas y cómo trabajar por ellas. Y lo primero que quiero es dejar la reflexión sobre la diferencia que hay entre lo que son los sueños y lo que son las metas. Todos nosotros tenemos sueños. O sea, esa es una de las características que nos hace seres humanos, tener sueños. Solo quiero dejar en blanco y negro que los sueños son deseos, es decir, son ideas que se nos presentan como deseos, pero que no necesariamente implica que yo tenga que tomar acciones para el cumplimiento de esos sueños. Muy probablemente algunos o muchos de ustedes en algún momento de sus vidas han soñado, uy, qué bueno sería poderme ganar la lotería, ganarme el baloto, eso sería ideal. La pregunta es, ¿cuántas veces lo compras y con qué frecuencia? No, nunca. ¿Para qué voy a perder mi plata? Me pasa a mí. Eso es un sueño. Es un sueño porque no tiene una medida específica, no se controla, simplemente está ahí, la ilusión. Un sueño es una ilusión y todos en la vida tenemos sueños. Es muy importante tener sueños, es fantástico tener sueños. Si no los tuviéramos, seguramente no haríamos parte de este grupo de seres vivos que somos como seres humanos. A diferencia, las metas son objetivos claros por los que trabajamos sistemáticamente y eso hace que se vuelvan alcances realistas. Es decir, una meta es algo real. Una meta no es un ideal, no es un deseo. Todas las metas obligan a que tengamos que ejecutar nuevas acciones y el hecho de que ejecutemos nuevas acciones nos van a permitir hacer que esas metas se midan y en la medida
que tengamos indicadores, podremos decir las alcanzamos o las vamos alcanzando o no las vamos alcanzando, no las vamos a lograr. Nuestro día a día, el de ustedes como papás, como mamás, el de sus hijos, el de los maestros, del LEF, el mío, el de todo el mundo, gira en torno a lo que se llama técnicamente el torbellino de la vida. El torbellino es lo que hacemos nosotros diariamente, sistemáticamente, cotidianamente. Es decir, que el torbellino es todo lo que nosotros ejecutamos porque es urgente. Cumplir un horario, hacer una tarea, trabajar, producir, pagar los servicios, cumplir con los deberes del hogar, marcar una actividad específica durante una jornada, ir a la iglesia. Todas esas actividades se vuelven el torbellino de nuestras vidas y ocupan el 100% de nuestro día a día. Una meta es diferente a lo que hacemos en el torbellino del día a día. Una meta, y esta es la primera recomendación, el primer consejo que puedo empezar a compartirles es aquella acción o aquella actividad o actividades que se vuelven nuevas para el alcance de un propósito al que le debemos dedicar por lo menos el 20% de nuestro tiempo. Si quieres controlar el tiempo diario, el tiempo semanal, el tiempo mensual, como tú lo quieras controlar o medir, pero mínimo el 20% demanda de trabajo una meta. Y es pasar de lo urgente a lo importante. Todo lo que es urgente hace parte del torbellino. Es urgente llevar a los niños al colegio, es urgente pagar los servicios públicos, es urgente ir al trabajo, es urgente hacer el mercado y eso desenfoca un poco lo importante. Pero cuando empezamos a establecernos metas, ya empezamos a pensar en lo importante. Una meta es regular o bajar el peso, una meta es comprarnos una casa, una meta es hacer un viaje. Ahorita voy a aclararles de cómo se establecen las metas para que eso demande también unas actividades que nos permitan sistemáticamente trabajar para poder alcanzarlas. Las metas se caracterizan fundamentalmente por tres cosas y es lo primero que quiero sugerirles que si están interesados en formar a sus hijos en el establecimiento y el alcance de metas, lo primero que les quiero sugerir es intenten ustedes aplicar este método y les muestran a sus hijos cómo lo aplicaron. Es la mejor forma de enseñárselos. Más que exigirles a ellos que lo apliquen o pedirles a ellos que lo apliquen, intenten ustedes aplicarlo con una meta para sus vidas y ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Una meta se caracteriza por, primero, se pone una fecha exacta para validar el cumplimiento de la meta. Voy a alcanzar esto al 31 de diciembre del 2024 o voy a lograr esto al 15 de mayo del 2025 o voy a lograr esto el 30 de junio del 2024. Es decir, siempre proponiendo una fecha exacta. Dos, una meta se caracteriza porque en la formulación de ella siempre habrá una cantidad, un valor, un número. Si yo me voy a proponer la meta de bajar de peso, yo no puedo formular mi meta de voy a bajar de peso al 31 de diciembre del 2024. Ahí ya yo podría decirte, es una meta que no vas a alcanzar. Es una meta que es casi imposible de que la logres. Diferente a si tú propones, voy a bajar 5 kilos
de peso al 31 de diciembre del 2024, ahí ya le pusiste un número, ahí ya demarcaste un número y te va a permitir saber el valor para garantizar que logras cumplir esa meta o no la logras cumplir. Y 3, una característica que es un aspecto técnico y que ayuda mucho al cumplimiento de metas es poner un comparativo entre un valor actual y un valor al final de la meta. Es decir, voy a pasar de tal valor a tal otro valor en este determinado tiempo. Para complementar mi ejemplo, podría decir al 31 de diciembre voy a pasar de los 80 kilos de peso que tengo a 75 kilos. Ese va a ser el valor y la comparación de los valores de mi meta para poderla lograr. Todas las metas requieren que tú hagas algo nuevo. No necesariamente las metas se cumplen haciendo exactamente lo mismo que hoy por hoy estás haciendo. Por eso es que muchas veces la búsqueda de una meta requiere de entrar en un conflicto con el torbellino. ¿Qué significa de entrar en un conflicto con el torbellino? Que es muy probable que tengas que cambiar por lo menos un hábito, que es muy probable que tengas que intensificar algún tipo de acción, que es muy probable que seguramente tengas que cambiar conductas. Y eso implica entrar en conflicto con el torbellino que es nuestro día a día. Muchas personas suelen pensar que como hoy dentro de su torbellino es ir al gimnasio, comer poca grasa, comer pocas harinas, bajarle los niveles de azúcar a su alimentación, van a lograr alcanzar una meta determinada de lo que no han logrado hoy. Es casi imposible que lo logren si no hace algo mucho más intenso con esos hábitos que están dentro de su torbellino. Ya les voy a plantear unos ejemplos para que podamos identificar con precisión de lo que estamos hablando. Para eso, la estrategia que les propongo es una estrategia que se llama las 4 disciplinas para el alcance de metas. ¿Cuáles son esas 4 disciplinas? La primera disciplina es que debes enfocarte en algo que se llama la meta crucialmente importante. Repito eso, debes enfocarte en una meta crucialmente importante. ¿Por qué? Las personas solemos ponernos muchas metas. Eso no es que esté mal. Lo que pasa es que cuando uno se propone muchas metas, la probabilidad de fracasar en la mayoría y casi en todas es muy alta. A diferencia de cuando te enfocas en una, máximo en 2 metas, ahí hay foco. Y eso obliga a que identifiques con base en lo que necesitas, en tus motivaciones, en tu proyecto o proyectos de vida, lo que necesitas como crucialmente importante. Entonces, lo primero es enfocar una meta que la llamaremos la meta crucialmente importante. Disciplina número 2. Cuando se establece una meta, generalmente las personas pensamos en que me pongo esta meta porque históricamente, es decir, lo que ha pasado antes de hoy con mi vida en ese campo, no ha sido tan bueno. Eso se llama una medida histórica. Las metas obligan a que lo que yo debo proyectar son acciones que voy a cumplir de aquí en adelante y se llaman las medidas de predicción. Entonces, disciplina número 2, aclarar cuáles van a ser las medidas de predicción que me permiten alcanzar mi meta. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la flecha de la disciplina número 2 empuja hacia la disciplina número 1 para el alcance de la meta. En la medida que las medidas de predicción las cumpla, la probabilidad de llegar a la meta final
va a ser muy alta. Disciplina número 3, que no es la flecha, sino es el rectángulo que ustedes están viendo. La disciplina número 3 establece que se debe llevar un tablero de resultados convincentes. Si ustedes se dan cuenta, esa disciplina número 3, esa imagen que están viendo, está integrando a la disciplina número 1 y a la disciplina número 2. Es decir, esta estrategia propone que se debe llevar un tablero, y un tablero es un elemento físico que esté dispuesto en un sitio específico. Ahorita les voy a dar las indicaciones de cómo se hace, que me permita visualizar cómo voy implementando mis medidas de predicción para el alcance de la meta que está propuesta en la disciplina número 1. Y el círculo que encierra esas dos disciplinas está conectado por la disciplina número 4, que es generar una cadencia. Una cadencia es una costumbre periódica, un hábito periódico para socializar, conversar, compartir cómo va el avance tanto de mis medidas de predicción como la búsqueda de la meta. Entonces son las 4 disciplinas que voy a detallarlas en este momento. Voy a enfocarme en lo que es la meta crucialmente importante, disciplina número 1. Pensar en una meta crucialmente importante es pensar en aquellos objetivos que tengo que lograr con un nivel de excelencia. Es decir, una meta crucialmente importante es algo que me mueve a buscar la excelencia del producto final, del alcance final. No buscar un producto final o un objetivo con un nivel básico o un nivel de baja calidad, sino un nivel de mucha excelencia para que me mueva posteriormente todas mis medidas de predicción. Por esa razón, cuando uno piensa en metas, le aparecen muchas en la cabeza. Si veo los 6 proyectos de vida y yo le preguntara a un estudiante de grado 11 o de grado 11º o de grado 12º o de cualquier grado superior, muy probablemente ellos podrían decirte que tienen 10, 12, 15 metas. Tener una familia ideal, quizás se las pongan así, ser médico, trabajar en una multinacional, y se las plantean a uno así como metas, y ahí es donde yo les digo a los estudiantes, recuerda que esos son sueños, escríbelo como una meta, pero enfócate en una. O sea, si logras enfocarte en una, sería fabuloso. Hay personas que trabajan, pero se los aseguro, es muy exigente, sobre dos metas en paralelo. Perdón un momentico. Hay personas que trabajan sobre 2 metas en paralelo. Mi recomendación es enfócate en una. Y hay personas que intentan trabajar sobre más de 2 metas. Miren, eso se los aseguro es casi imposible. El cerebro funciona con focos específicos en el alcance de metas. Cuando es una meta, la probabilidad de lograrla es muy alta. Es preferible trabajar sobre una meta, lograr esa meta, plantearse una nueva y seguir sistemáticamente generando acciones para el alcance de nuevas metas. Por esa razón, tiene uno que negociarse con uno mismo y tener el valor de decirle no a muchas metas que creía que eran importantes. Por eso, una meta crucialmente importante es aquella en donde voy a enfocar toda mi atención, toda mi concentración, todo mi interés, y eso se va a permitir en la medida que sea un número el que tenga la meta. Entonces, si yo estoy diciendo voy a pasar de 80 a 75 kilos, ahí mi número siempre va a estar en 75, 75, 75.
Y eso va a demandar cada vez más autoexigencia para poder trabajar sobre las medidas de predicción. Es probable que tu meta esté dentro de tu torbellino, eso es muy probable, existe y eso es perfecto. Si yo dentro del mismo torbellino, dentro de las mismas actividades que tengo, logro identificar en qué meta concentrarme, a esa meta le voy a dedicar el 20% de mi tiempo. Existen unas reglas para plantear una meta crucialmente importante y es enfócate en una a la vez. Primera regla, que ya se las he indicado anteriormente. 2, piensa que una meta se puede fraccionar en etapas u objetivos a menos plazos, es decir, que se vuelven metas parciales y es posible hacerlo. Es posible replantear metas a muy largo plazo, hacerlas con tiempos mucho más cortos y poder trabajar sobre ellas también con la misma metodología. Recuerda que las metas tú las puedes sugerir, pero nunca las podrás imponer. Lo mismo para tu vida. Las metas te las pueden sugerir, pero nunca te las podrán imponer. Por eso, pensando en los hijos, nunca uses la expresión tienes que lograr esto porque eso no va a dar resultado. Sí puedes sugerir, puedes sugestionar, puedes inducir seguramente a través de experiencias, pero nunca imponer las metas. Y como ya se los había expresado, las metas se deben escribir en el pasar de un X, un valor actual, a un Y, que será el valor final, en un determinado tiempo para tal fecha. Y ahí les estoy mostrando un ejemplo. Sería muy interesante que pudieran escribir ahorita un intento de meta, pero voy a dejarlo para un momento más adelante. Voy a entrar a la disciplina número 2. Actuar sobre las medidas de predicción. Cuando la meta crucialmente importante ya está planteada, lo que debo definir, pensar y escribir son cuáles van a ser mis medidas de predicción. Tengan en cuenta que hay dos tipos de medidas cuando se trabaja sobre metas. Unas se llaman las medidas históricas, las otras se llaman las medidas de predicción. Las medidas históricas son aquellas acciones que han pasado previamente para llegar al momento en el que estoy relacionadas con la meta. Entonces, por decir algo, yo previamente pesaba 90 kilos, hoy peso 80 kilos, entonces yo puedo decir que he bajado de peso. Entonces, podría decir, una medida mía es que soy capaz de bajar de peso, pero esa es una medida histórica. No predice lo que va a pasar de ahora en adelante. Por eso, una medida de predicción tiene una particularidad y es que se controla y uno mismo es el que lleva ese control y la ejecuta para poder llegar a un punto determinado, a un valor determinado. Tengo planteado un ejemplo. Si tú validas cuántas materias ha perdido tu hijo en el último año, esa es una medida histórica. Tú podrías decir, miren, en el primer periodo perdió 3 materias, en el segundo perdió 4 materias, en el tercer periodo perdió 1 materia. Esas son medidas históricas. Esos datos me permiten identificar cómo ha sido el comportamiento. Pero no es una medida de predicción porque no te deja ver con precisión qué acciones el estudiante, en este caso tu hijo o tu hija, ha tenido o deberá tener para reducir la pérdida de materias. A diferencia de si tú dices, mi hijo va a estudiar 2 horas diarias o va a leerse un libro semanal o va a asistir a 3 tutorías por semana, esa sí es una medida de predicción, es algo que él mismo puede controlar y que además de controlar puede predecir que con esas acciones seguramente vaya a reducir el número de materias perdidas. Las características de las medidas de predicción por eso son esas dos que ya he planteado tangencialmente.
una característica es una medida de predicción es predictiva, es decir, que mide las acciones que te acercan a la meta y en las que tú puedes actuar para cambiar las medidas históricas, y además es influenciable, es decir, que esas medidas de predicción sí se pueden influenciar. Tú puedes influenciar sobre las medidas de predicción tuyas o de ti mismo porque son finalmente acciones. Si tu hijo dice, voy a leer 2 horas al día, en esa medida de predicción tú sí puedes generar influencia. Un factor externo puede influenciar sobre ellas. Veamos este ejemplo. Escribí una meta crucialmente importante que es pasar de 4 a 0 materias perdidas al 30 de junio del 2024. Imagínense el caso hipotético, que sé que no es el de su hijo o su hija, de que ha venido un estudiante perdiendo regularmente materias y hoy por hoy está con 4 materias o asignaturas o áreas perdidas en el colegio. ¿Qué medidas de predicción voy a sugerir para alcanzar esa meta? Estoy proponiendo 3 medidas de predicción. Primera, estudiar 2 horas diarias durante 6 días a la semana. Es decir, ya estoy poniendo una medida que me va a acercar a la meta crucialmente importante que puedo controlar y sobre la que puedo influir también o influenciar a la persona que la vaya a ejecutar. Segunda medida de predicción, resolver 4 cuestionarios de un área o del área determinada cada mes. Es otra medida de predicción que puedo controlar yo mismo e influenciar sobre ella. Otra medida de predicción, leer 2 libros cada 15 días. Son medidas de predicción que me permiten saber que si controlo eso y las ejecuto con rigurosidad, la probabilidad de que alcance la meta crucialmente importante es muy alta. Para establecer una buena medida de predicción, hay unas recomendaciones que tiene sentido acogerlas. Una es encontrar o buscar en el contexto, en el entorno, quién ha logrado algo similar a lo que yo me estoy proponiendo con mi meta. Es decir, veamos casos de otros estudiantes que han sido exitosos en voy perdiendo tantas materias y en un periodo de tiempo determinado lograron nivelar y mejorar y, como decimos popularmente, sacarla del estadio. Es una acción que me permite aclarar qué tipo de medidas podría yo formular para el alcance de una meta determinada. Segunda pregunta, ¿qué hizo diferente esa persona o esas personas para alcanzar esas metas? Tercera pregunta, ¿qué marca la diferencia entre lo que yo hago e hizo esa persona o hizo diferente? Ahí ya puedo empezar a identificar cómo redactar mis medidas de predicción. Y la cuarta pregunta es, ¿qué de tu torbellino podrías tener con más impacto en la afectación de esas medidas de predicción? Es decir, que si hay acciones dentro del torbellino, así como el ejemplo anterior, si mi hijo lee, si mi hijo presenta cuestionarios, si mi hijo escribe, si mi hijo hace acciones cotidianas, hay que ver qué de esas acciones podríamos sacar para el 20% de la asignación de su tiempo en torno al alcance de una meta crucialmente importante. La tercera disciplina es llevar un tablero de control. Jonathan, no sé, tú o Tere me avisan el tiempo, porque de pronto me puedo perder en el tiempo. Es llevar un tablero de control sobre los resultados. Recuerden que el tablero de control se lleva tanto para la meta crucialmente importante como para las medidas de predicción. Ahí es importante llevar el tablero de control. Los tableros de control tienen unas características fundamentales y es que entre más sencillos son mucho más poderosos. Entre más simples de llevar son mucho más efectivos. Por eso requiere una
una herramienta visual, una herramienta física, ojalá que sea fácil de llevar, fácil de actualizar, que la visualice yo, que cuando la vea, la observe, no solamente quien está trabajando sobre la meta, sino todos los que estamos en el entorno. En este caso, si la meta es de mi hijo, que yo como papá, la mamá, sus hermanos, todos podamos verla y sea fácil identificar cómo va en torno a sus medidas de predicción y a la meta que está buscando. Por esa razón, es importante lograr una representación en el tablero tan liviana, tan suave, tan fácil, que ojalá en 3 segundos uno pueda saber si lo vas logrando o va a ser muy difícil que lo logres, que es lo que podría recibir como información el usuario de ese tablero. En ese sentido, recuerden el ejemplo que estaba mostrándoles anteriormente. Entonces quiero mostrarles esta primera imagen. Tómense 10 segundos para que la observen. Me gustaría, si alguien quiere compartir a través del chat su apreciación, su lectura de la imagen. El comentario que quiera hacer respecto a la imagen. Es una gráfica muy simple, unos valores en un lado y unas fechas en otro lado y 2 puntos que conectan. Yo no sé, Jonathan, si puedo yo ver el chat en este momento. Ah, pero no veo respuestas aún. O quizás están respondiendo por el WhatsApp. Ok, voy a seguir. Enuncio esto. Es una gráfica súper sencilla, que me está mostrando en la columna, la meta crucialmente importante dice pasar de 4 a 0 materias perdidas al 30 de junio del 2024. Entonces, en la columna me está mostrando la cantidad de materias perdidas. Hoy, 27 de marzo, el punto está en 4. Esas son las materias que hoy estoy perdiendo si yo fuera el estudiante. Y lo que estoy planteando como meta crucialmente importante es que al 30 de junio ese punto esté en 0. Esa es una forma de representar gráficamente cómo va el alcance de mi meta. Si ustedes se dan cuenta, sobre esa línea, yo podría periódicamente, en una semana, en 2 semanas, en un mes, en 2 meses, ir colocando puntos de cómo voy en el número de materias perdidas. Es probable que las pueda representar de una manera fácil. Observen esta segunda imagen. Esta es una tabla que tiene que ver con la primera medida de predicción. La primera medida de predicción que yo planteé para el ejemplo es que yo soy el estudiante, voy a bajar de 4 a 0 las materias perdidas al 30 de junio, por lo tanto, una primera medida de predicción es que voy a estudiar 2 horas diarias sobre esas 4 materias durante 6 días a la semana. Entonces, ¿cómo podría controlar en un tablero visualmente fácil eso? Si ustedes se dan cuenta, tengo en cada columna la cantidad de semanas. Semana 1, semana 2, semana 3, la cantidad de días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Esos son los 6 días de la semana. Y en las filas tengo la cantidad de semanas, desde la semana 1 hasta la semana 12. ¿Por qué 12 semanas? Porque la meta la estoy planteando para 3 meses y estoy asumiendo que cada mes tenga 4 semanas. Entonces, si se dan cuenta, la primera semana puse en verde todos los días porque todos los días estudié 2 horas. La segunda semana puse en verde los 3 primeros días
el cuarto lo puse en rojo, el quinto y el sexto lo puse en verde, lo que me deja ver que de esos 6 días, un día no estudié las 2 horas que tenía como medida de predicción. En la tercera semana estudié los 6 días, en la cuarta semana no estudié los días 5 y 6. Entonces, visualmente, si yo fuera el estudiante y estuviera entregándole o mostrándole mi tablero de control a mi mamá o a mi papá, muy probablemente ellos me dirían, ahí no te veo tan fuerte y es muy probable que no logres la meta, es muy probable que no llegues al 0, es probable que puedas bajar de 4 a 1 o de 4 a 2 porque no es contundente el tablero, ¿sí? Entonces es una lectura con una interpretación que cada uno podría darle, pero visualmente es fácil saber tanto el avance como la probabilidad del alcance o no de la meta. Vean esta tercera gráfica. Segunda medida de predicción, resolver 4 cuestionarios cada mes. Entonces, una forma de representarlos es dibujando unas barras, en donde la altura de la barra me dice cuántos cuestionarios he resuelto por mes. Si se dan cuenta, el primer mes resolví 3 cuestionarios, el segundo mes resolví los 4 cuestionarios, pero el tercer mes resolví los 2 cuestionarios. Yo los coloreo solamente por ilustración, un poco como semaforizando. Si logré los 4 cuestionarios, para mí es un verde, pero si logré solamente 3 es un amarillo y si logré 2 o menos será un rojo, pero es solamente una guía visual. Lo que quiero decir es que si empezó el mes de abril y la primera semana yo resolví un cuestionario, pues voy pintando una barrita que suba hasta el 1. Y si luego de eso, en la siguiente semana, logré otro cuestionario más, pues pinto una barrita que suba hasta el 2. Y yo podría ir subiendo en cada una de las barras, irla dibujando en la medida que vaya avanzando en mis cuestionarios. Es probable que cuando las personas son muy autoexigentes y muy autodisciplinadas, superen las medidas de predicción, es decir, se ponen unas medidas de predicción, pero le meten mucho más trabajo, le dedican mucha más energía, por tanto, los valores pueden ir más arriba de lo que está presentándose en los tableros de control. Y en esta tercera imagen es otra forma de representar una medida de predicción. La medida de predicción decía leer 2 libros cada 15 días. Simplemente yo puse las quincenas del mes, abril, mayo y junio, y con una imagen que pues ahí la puse como un libro, pero uno podría ponerla como con un círculo o con una X para ir demarcando si voy cumpliendo con esa medida de predicción o no voy cumpliendo con esa medida de predicción. Tengan en cuenta que esta representación que hice acá de estas 4 imágenes es la representación que estaría ya finalizada el 30 de junio. De tal forma que el 30 de junio lo último que yo podría reflexionar es cómo le fue a mi meta crucialmente importante. Esta primera imagen que les mostré es la imagen ideal, pero es muy probable que el 30 de junio yo termine poniendo mi gráfica así, que ese punto que estaba poniendo en 0, muy probable no me quedó en 0, sino me quedó en 1. Y podría hacer mis propias reflexiones. ¿Por qué me quedó en 1? Seguramente porque me faltó cumplir a mí mismo con lo que había establecido en la primera medida de predicción, cumplir con lo que había establecido en la segunda medida de predicción y cumplir con lo que había establecido en la tercera medida de predicción. Entonces es una forma de llevar un tablero de control y todo esto se puede montar en un elemento físico real en la habitación de tu hijo o tu hija,
en la sala, en la cocina, en la nevera, en un espacio donde sea visible, fácilmente visible para todos. Voy a la cuarta y última medida de predicción, que es la cuarta y última disciplina, que tiene que ver con la cadencia para socializar el avance. Las empresas, las organizaciones, los colegios, a esto le llaman la rendición de cuentas. En las familias no es una rendición de cuentas. No lo ven como una rendición que sus hijos les tienen que dar, porque tampoco se trata de unas acciones punitivas, sino asúmelo como un balance familiar. Es decir, es una reunión que primero se debe hacer sistemáticamente y ojalá semanal. Muy importante, semanal. Y ojalá sea siempre el mismo día a la misma hora. Oye, los sábados a las 6 de la tarde que tenemos cena familiar, ese día le vamos a dedicar máximo 20 minutos a valorar, a verificar, a evidenciar cómo va el alcance de tu meta, cómo van las medidas de predicción. Si es tu hijo o tu hija el que voluntariamente lo hace, va a ser mucho más fluido, pero si no lo hace voluntariamente, tú puedes influir para que se genere esa dinámica de reunión. Por experiencia les cuento que fue uno de los factores que más éxito nos permitió tener con el trabajo de metas con un grupo de estudiantes. La cadencia que logramos en la rendición de cuentas lo llamábamos nosotros sobre las medidas de predicción y el alcance de metas de los estudiantes que teníamos en ese momento. Lo hacíamos en una reunión muy corta, nosotros no tardábamos más de 10 minutos en la reunión, además que era un grupo de estudiantes muy pequeños, que se sintetizaba con estas 3 preguntas y no pasaban más de 10 minutos. La primera pregunta es, ¿qué lograste durante la semana? Ah, mira, sí, logré leer los 6 días y cada día, o estudiar los 6 días y cada día estudié 2 horas y el viernes particularmente estudié 3 horas. Ya, ese fue el logro. 2, ¿cómo va el tablero en general? Ah, mira, mi tablero va así, estas son mis medidas de predicción, así voy avanzando, así me estoy acercando a la meta. Y 3, ¿qué tienes previsto para la próxima semana? ¿Cuál es tu compromiso la próxima semana? Ah, no, mira, es que esta semana no logré leer nada del libro, no tuve la oportunidad, pero la próxima semana tengo que evacuar 2 libros. O sea, ya no puedo leer uno cada semana para lograr los 2 de la quincena, sino que voy a evacuar los 2 libros durante la semana. Son 3 preguntas claves que marcan el seguimiento a las medidas de predicción y a la búsqueda de la meta que el estudiante, o en este caso tu hijo o tu hija, esté enfocando. Cabría la pregunta de, ¿y si tú eres el que tienes la meta crucialmente importante y el que has puesto las medidas de predicción? Aquí es donde yo ratifico la invitación que les hice al iniciar esta conversación, y es, muéstrales a tus hijos cómo vas en el avance de tus metas. Si tu meta es bajar el peso, generar más ingresos, adquirir una nueva habilidad, hablar otro idioma, muéstrales a través de un tablero y vas a darte cuenta el impacto que tiene en ellos para su formación y la modelación que le estás haciendo para que ellos apliquen la misma estrategia en la formulación de sus propias metas. Para finalizar, me gustaría mucho verificar qué tan claro ha quedado este mensaje que se los quiero sintetizar en: proponer una meta es pensar en algo que sea significativamente importante para ti, para tu vida, que se redacta de la forma más concreta posible y en la redacción se incluya un número, se incluya un pasar de X a Y y
en un tiempo determinado, para una fecha específica, redacción de la meta. Y si puedes, redacta 3 medidas de predicción para el alcance de esas metas, de esa meta que estás proponiendo. Recuerda, una medida de predicción es una acción específica que tú puedes controlar, sobre la que se puede influenciar y que se puede evidenciar que se está cumpliendo o no se está cumpliendo. En eso se marcan las medidas de predicción. Les voy a pedir que con la lectura de este QR, por favor, entran a este Padlet. Es un tablero y lo que deben hacer es muy simple. Le dan doble clic donde quieran, en cualquier parte del tablero, y esta aplicación les abre la ventanita para escribir una nota. ¿Qué van a escribir en la nota? Así como yo les estoy mostrando este ejemplo. En la parte de arriba, el nombre de tu hijo o tu hija, no el tuyo, sino el nombre de tu hijo o tu hija. Y luego escriben MSI y ahí redactan la meta que ustedes quieran o crean. Recuerden que es un ejemplo, no tiene que ser la meta sobre la que van a empezar ya a trabajar, no, es solamente un ejemplo que quiero que ustedes me muestren para validar que ha quedado claro que la comprensión de lo que es una meta crucialmente importante. Y luego redactan un MP1, medida de predicción 1, MP2, medida de predicción 2, y si pueden, MP3, medida de predicción 3. Son las 4 cosas que les pediría que escribieran. Para eso solamente vamos a tener un tiempo de 5 minutos. Entonces, si lo pueden hacer de manera muy ágil, sería fabuloso. Yeah. Muchas gracias, Arnulfo, por su intervención, por sus conocimientos e ideas. Ha despertado el interés de nuestros espectadores biológicos. Así que vamos a empezar con nuestras preguntas y también vamos a abordar muchas de ellas. Ok. Una de las preguntas muy importantes que surgieron durante la conferencia fue la siguiente. ¿Qué estrategias puedo utilizar para ayudar a mi hijo o a mi hija en sus metas profesionales? Arnulfo, ¿nos podrías ayudar con esa pregunta? Si puedo respondértela de la forma más precisa posible, lo que yo haría es proponerme yo una meta profesional, cualquiera que sea, la que tú quieras. Puede ser que tú ya seas un profesional, una mamá profesional o un papá profesional, pero te puedes proponer una meta profesional, como por ejemplo, si yo planteara una meta profesional en este momento de mi vida, podría decir, voy a aprender a diseñar 3 mentefactos sobre mi profesión, hablando de mi profesión, 3 mentefactos conceptuales asociados a mi trabajo antes del 30 de abril. Es decir, voy a tener un mes para eso. Y sobre eso voy a proponerme 2 medidas de predicción. La primera medida de predicción es, cada día voy a escribir una parte de un mentefacto. ¿Sí? Yo sé que los papás tienen mucho conocimiento sobre las estructuras y las herramientas. Voy a escribir una isoordinada, voy a escribir una exclusora, voy a escribir una infraordinada cada día. Y eso me va a obligar todos los días a estar mostrando en mi tablero de control, y ese se me vuelve el mismo tablero de control, cómo lo estoy llevando. Antes que exigirle a mi hijo o proponerle a mi hijo sobre sus metas profesionales. En ese sentido, como el tiempo es tan corto para mi modelación, en un mes sí me sentaría a hablar con mi hijo y le diría, listo, pensemos o piensa tú qué meta profesional te gustaría alcanzar. Sí, o sea, si mi hijo me dice, yo quiero ser el mejor médico del Ecuador, ahí es donde tienes que empezar a aclararle. Ese es un sueño, esa es una ilusión.
cómo lo redactas como una meta, ¿sí? Entonces, pasar de un X a un Y en un tiempo determinado es lo primero que tienes que orientarle a tu hijo para que escriba, cualquiera sea el área de conocimiento o el área del proyecto de vida de tu hijo. Bueno, y otra de las preguntas que también emplean los papitos es, ¿qué pasaría si un factor externo eliminara la posibilidad de cumplir tu meta? Sí, se llaman las barreras. Técnicamente, todas las metas tienen barreras. La probabilidad de que durante el camino tengas que generar nuevas medidas de predicción existen. Sí, o sea, yo pude haber planteado 3 medidas de predicción en el ejemplo anterior y era que mi hijo tenía que leerse 2 libros cada 15 días, o él propuso su meta, pero resulta que se presentó una dificultad y se quedó sin acceso a libros, sin material. Hubo problemas, hubo dificultades. Tiene que buscar la posibilidad de sustituir esa medida de predicción por una nueva medida de predicción que le permita acercarse a la meta. Tengan en cuenta, y hay otra estrategia que seguramente la podemos hablar en su momento, de que uno también tiene la posibilidad de formularse metas que se consideran inalcanzables para intentar llegar a ellas, para volverlos más autoexigentes. Pero si se logra acercar mucho a la meta, es un caso de éxito. Son acciones que se deberían celebrar por el efecto de poderse acercar a una meta propuesta que fue altamente exigente. Entonces, lo que estoy diciendo es, si se presentan obstáculos o barreras en el alcance de una meta, cabe la posibilidad de reformular las medidas de predicción, de eliminar una que ya no se puede cumplir por una nueva medida de predicción. Lo que sí les sugeriría en lo posible es nunca le bajen el nivel a la meta, manténgala, hasta cuando llegue el tiempo de medir si se logró o no se logró. Si no se logró, tengan la seguridad de que se acercaron mucho, no importa que no se haya logrado, pero hubo un acercamiento fuerte a esa meta. Muchísimas gracias, Arnulfo, por toda esa generosidad y por darnos esta explicación tan clara para los padres y madres de familia. Yo creo que ha sido muy beneficiosa. Bueno, queríamos un poco cerrar contándoles cuáles son las ideas fuerza de toda esta intervención de Arnulfo, que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Primero, saber que como padres, a pesar del torbellino de las actividades que tenemos, pues debemos impulsar a nuestros hijos a no solamente cumplir con un proyecto de vida, sino que más bien nos has contado que podrían tener el proyecto de vida laboral, proyectivo, intelectual, del tiempo libre, de los amigos y sobre todo el amoroso. Sí, otra idea bastante fuerte, creemos que es el tema que nos ha dicho Arnulfo, el de diferenciar lo que son los sueños de las metas, ¿no? Creo que es fundamental este tema, porque los sueños decíamos que son ideas, ¿no? Es bonito soñar, es bonito tenerlos, pero las metas, en cambio, son ya esos propósitos, ¿no? Implica propósitos, son acciones reales, ¿ya? Y claro, las puedo medir a través de unos indicadores, ¿no es cierto? Y esto, claro, me va a permitir verificar si estoy cumpliendo o no la meta, ¿no? Eso es fundamental, esta segunda idea. ¿Cuál sería la tercera? Y también nos has dicho que las metas se formulan en base a 3 elementos, que es una fecha exacta, una cantidad que refleje la objetividad de la meta, ¿no es cierto? Y verificar el salto que se ha dado en la calidad de la meta. Entonces, eso también me pareció súper importante, Charbel. ¿Cuál más? Y bueno, ya el centro de la conferencia, que a través del libro esto de las 4 disciplinas, ¿no? Nos hablaron de las 4 disciplinas para alcanzar una meta, y hablamos de la primera, ¿no? Que es enfocarnos en una meta que la llamamos crucialmente importante. Esta es una meta que me mueve a buscar la excelencia. Decíamos que es mejor también como recomendación que sea solo una meta. Y claro, esta meta la podemos ir fraccionando. Sí decíamos que requiere mucho autoexigencia, no es así facilito. Y algo que me encantó esta partecita, que decía Arnulfo,
que las podemos, nosotros como padres lo podemos sugerir, ¿sí? A nuestros hijos les podemos sugerir, incentivar, pero no les podemos imponer. Entonces sí son susceptibles de influenciar. Esa parte me encantó. Y claro, tenemos la segunda disciplina también, que hablamos de, que se denomina actuar sobre las medidas de predicción, ¿sí? Para esto nos guiamos en las medidas que llamamos históricas, que son esas acciones que ya han pasado previamente. Y aquí también la recomendación que nos daba Arnulfo es que sería apoyarnos en las personas que ya hicieron algo, ¿no? Para lograr esa meta. Eso va a marcar una diferencia tremenda, ¿no? Entre lo que hizo el otro y lo que hice yo. Entonces podría comparar y me podría servir de una gran motivación también. Sí, y la tercera disciplina, Charbel, que también Arnulfo nos compartió, tiene que ver con el llevar el tablero de resultados, que tiene que ser convincente y que este tablero de resultados sea también sencillo, porque mientras más sencillo es mucho más eficiente y me permite verificar hasta qué punto estoy cambiando de hábitos. Y la cuarta disciplina, que más bien se refiere a rendir cuentas, que se puede hacer de muchas maneras y nos dio algunas sugerencias, como por ejemplo una reunión familiar o tener este reporte de progresos que tenemos en las metas. Así que ha sido una jornada súper provechosa. Yo creo que a los papás les hemos ayudado muchísimo. Gracias, Arnulfo, por tu generosidad. Gracias, Arnulfo. Para nosotros siempre es especial tenerte, aunque sea a la distancia, gracias a la tecnología aquí en el Vygotsky. No sé si nos quieran dejar un mensaje final para todos nuestros padres de familia. Sí, sabes que estoy sintiendo un nivel de satisfacción muy alto y de alegría al ver las notas, los Padlet que están dejando los padres de familia. Muchos han escrito metas realmente crucialmente importantes. O sea, me encanta estar leyendo muchas de ustedes. A algunos les sugeriría ajustar los números, o sea, escribir una meta como hacer una bicicleta de pedales al 30 de junio. Si yo la redactara como una meta, es pasar de 0 a una bicicleta construida por mí al 30 de junio. Entonces, fíjense que son cosas técnicas muy livianas, pero que marcan para el cerebro, estoy hablando, marcan un factor de enfoque muy preciso que les va a permitir seguramente alcanzar eso que se propongan. Finalmente, como lo dije al comienzo, es para mí un gusto enorme, es una satisfacción plena poder compartir estos espacios de conversación con las familias. Contigo, Tere, contigo, Janet, y con todo el equipo de profesoras y profesores del LEF. Saben que cuentan con todo mi cariño, los llevo siempre en mi corazón y ojalá podamos encontrarnos muy pronto. Tere, ¿estás en silencio o yo no te estoy escuchando? Ahí me escuchas. Sí. Ya. Que este sistema funciona, realmente funciona. 4 disciplinas, ¿verdad? Así que, queridos papitos, mamitas, si nosotros ejecutamos este proceso dentro de casa, créanme que nuestros hijos van a obtener estas herramientas para poder cumplir sus metas y sobre todo obtener proyectos de vida que puedan ser ejecutados con el tiempo. Pero para todo ello sí requieren el acompañamiento de los padres. Esto no va a fluir espontáneamente en los jóvenes ni tampoco el colegio es el único gestor del proceso, sino el apoyo en casa es incondicional. Así que muchísimas gracias, Arnulfo. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. Queridos papitos, en nombre de todo el equipo de ESE, queremos agradecerles por participar activamente en esta conferencia, por el compromiso que muestran en cada ocasión. Esperamos sinceramente que las ideas y conocimientos que hemos compartido en este taller hayan sido inspiradores para cada uno de ustedes y sus familias. Nuestro objetivo no es solo informar, sino también motivar y sobre todo capacitar a cada uno de ustedes
para que puedan ser mejores padres. Todos, nosotros también los docentes somos padres y nuestro anhelo es ser mejores cada vez. Al despedirnos, les instamos a que reflexionen sobre cómo pueden aplicar lo aprendido en sus vidas diarias. Recuerden que cada conversación de todo este proceso de escuela para padres, cada nueva idea, cada consejo compartido debe convertirse en acciones concretas, tangibles, que transformen positivamente sus hogares y sobre todo las relaciones y vínculos dentro de la familia. Recuerden que el verdadero impacto de cualquier evento no se va a medir en las palabras que se dicen, sino en las acciones que se toman después. Confiamos en que cada uno de ustedes va a hacer una diferencia significativa en sus hogares. Una vez más, gracias por su participación y compromiso, y recuerden que las actividades complementarias que enviamos tienen el objetivo de que todo lo que estamos enseñando en la escuela para padres, pues se concretice o se lleve a la realidad en las actividades con sus hijos. Recuerden que el siguiente mes vamos a tener la segunda parte de esta conferencia, donde vamos a aprender a evaluar y a realizar el seguimiento adecuado a las metas que estamos proponiendo. Este sería el cierre de esta parte y nos falta otra conferencia donde vamos a trabajar cómo estructurar a nuestros hijos para que tengan las herramientas para cumplir esas metas, responsabilidad y otras condiciones que se requieren para alcanzarlas. Así que les damos un abrazo a la distancia. Esperamos que esta haya sido una jornada fructífera y que pronto podamos poner en práctica lo que aprendimos. Para todos, una feliz noche y muchas gracias por su participación. Hasta pronto.